Capítulo 71. Una Kinke de rango S con 3 formas. En el camino al edificio del laboratorio de las SG, Byakuya conversó con Koryu sobre otros asuntos. Por cierto, ¿recuerdas a esas hermanas gemelas de tu pasantía? Cory de repente mencionó a Kurona y Nashiro Yasuisa. Sí. ¿Qué hay con ellas? La curiosidad de Byakuya se despertó. No se han reportado a las SG desde que terminó la pasantía. Un día o 2 tarde sería una cosa, pero ya ha pasado bastante tiempo y todavía no hemos recibido ninguna respuesta de ellas. Ya veo. Al escuchar esto, Byakuya entendió de inmediato lo que debía haber sucedido. Las gemelas Yasuisa no se habrían quedado calladas sin razón. Basado en la línea de tiempo original, esto era alrededor de cuando habrían sido transformadas en semighouls artificiales por el Dr. Kanou. Pero la pregunta era, Rise ya no era su sujeto experimental, entonces, ¿había encontrado Kanou otro donante? ¿O quizás Furuta lo había ayudado a encontrar un reemplazo? Byakuya consideró esto completamente posible. No había visto a Furuta hacer ningún movimiento contra Rise últimamente. Tal vez realmente había encontrado un sustituto. Después de todo, el objetivo final de Furuta era crear un dragón. Teóricamente, cualquier sujeto experimental con linaje Wasou tenía el potencial. Quizás después de sopesar los pros y los contras, se había rendido con Rise. Si ese fuera el caso, significaba que Kurona y Nashiro aún no habían escapado de su destino de ser transformadas en ghouls de un ojo. No había anticipado que Furuta encontrara un reemplazo tan rápido. Parece que tú tampoco conoces su situación. Dejemos eso de lado por ahora, continuó Koori. Eliminaste a un medio Kakuja Jason esta vez. Con tu fuerza, podrías ser ascendido fácilmente a rango 1 o incluso superior. Pero los ascensos no se basan solo en la fuerza. Necesitas seguir los pasos adecuados. Exámenes escritos, entrevistas, logros acumulados, toda esa burocracia. Las reglas son las reglas. Tal como dijo Koori, eliminar a Jason no significaba que Byakuya pudiera convertirse inmediatamente en un investigador de rango 1. Tomemos la línea de tiempo original, por ejemplo. Aunque la muerte de Jason por parte de Suzuya fue algo oportunista, todavía tuvo que esperar 6 meses después de eso antes de ser ascendido de rango 3 a rango 2. Sin embargo, un desempeño excepcional en operaciones a gran escala, como el asalto a Anteiku, podría acelerar el proceso de promoción. Está bien. No tengo ninguna prisa por eso. Bien. Eso me tranquiliza. Me preocupaba que pudieras sentir que era injusto. Cory asintió. En poco tiempo, los dos llegaron al edificio del laboratorio de las SG. La última vez, Byakuya había tratado con un investigador común, pero esta vez fue recibido por el investigador jefe, Shigeo Koitsu. El hombre ante él vestía una bata blanca de laboratorio y lucía un distintivo peinado verde estilo hongo, con un pequeño parche de barba incipiente que parecía haber olvidado afeitar. Este era Shigeo Koitsu, no solo el investigador jefe del edificio del laboratorio de las SG, sino también un investigador del GFG de Alemania. Su principal responsabilidad aquí era fabricar kinkes, y Jason, la importante esta vez, era su creación. Este es el Dr. Shigeo, nuestro investigador jefe más autorizado, presentó Koori. Byakuya asintió levemente y saludó al hombre. Dr. Shigeo. Shigeo no mostró ninguna pretensión en absoluto. Con una mano metida casualmente en el bolsillo, se dirigió a Byakuya cordialmente. Investigadora Ma, está aquí. La nueva Kinke está adentro. Sígame. Byakuya lo siguió adentro mientras Cory permanecía instintivamente afuera. Esto implicaba los protocolos de confidencialidad de Kinke de las SG. Siguiendo a Shigeo a un laboratorio, el médico abrió directamente un compartimento de almacenamiento sellado. Dentro yacía una Kinke con forma de espada larga, su cuerpo de un carmesí profundo intercalado con rastros de púrpura. Byakuya se sorprendió momentáneamente. Esto difería del Jason del 13 en su memoria, que había tenido forma de guadaña, completamente diferente en forma de lo que yacía ante él. Esta es mi obra maestra más satisfactoria recientemente. Pruébela y vea cómo se siente. De acuerdo. Byakuya la recogió directamente. Se sentía pesada en sus manos, aunque con su fuerza, empuñarla era sencillo. Shigeo explicó. Dado que Jason tenía 3 Kakurou, experimenté incorporando los 3 en una sola Kinke. Como resultado, esta arma posee las capacidades de Kagune Rinkaku, Koukaku y Ukaku. La forma actual de espada larga es la configuración Rinkaku. Intente cambiar de forma. Lo intentaré. Al escuchar la explicación del médico, Byakuya comprendió de repente por qué este Jason del 13 difería de su memoria.
En la línea de tiempo original, para cuando Suzuya mató a Yamori, Kaneki ya se había comido 2 de sus Kakuou. Eso significaba que solo un Kakuou y su Kagune correspondiente estaban disponibles para la fabricación de Kinkes. A diferencia de ahora, cuando Byakuya había matado a Yamori con los 3 Kakuou perfectamente preservados, lo que resultó en un producto terminado dramáticamente diferente. Bajo la guía del Dr. Chigyou, Byakuya aprendió rápidamente a cambiar entre las 3 formas. Ya había transformado la Kinke de forma de espada larga a forma de escudo. En modo escudo, la empuñadura permanecía en el mango de la espada, ya que el centro del escudo era la hoja original. El cuerpo de la espada se había expandido en un escudo, con bordes en forma de hoja de hacha en ambos lados. Bien. Ahora intente la tercera forma. Modo Ukaku. Byakuya cambió de nuevo. El escudo en sus manos se transformó nuevamente en una espada larga, pero la punta de la hoja se abrió, convirtiéndose en algo parecido al cañón de un arma. Esta es la forma Ukaku. Puede disparar proyectiles de Kagune tipo cuchilla, al igual que un Ukaku. Chigyou explicó. Eso es todo. Puede investigarlo más a fondo por su cuenta. ¿Cómo se siente? ¿Satisfecho? Muy satisfecho. Gracias, Dr. Chigyou. Me alegra escucharlo. Solo necesitaremos registrar sus huellas dactilares, y luego podrá llevarse esta Kinke con usted. Después de que Byakuya completó la vinculación biométrica con Jason del 13, transformó la Kinke de nuevo a su forma de maletín. Finalmente, ¿cómo le gustaría llamarla? Llamémosla Jason del 13. Byakuya no vio ninguna razón para cambiar el nombre. El significado era simple. Jason del Distrito 13. Esta Kinke de rango S con 3 formas elevó instantáneamente sus capacidades de combate de manera significativa. Capítulo 72. Actuando mimada. Byakuya salió del laboratorio llevando el maletín. Parece que todo está resuelto. Cory había estado esperando en la entrada. Normalmente procederíamos a nuestra próxima misión, pero en este momento la CCG está preocupada por la ocupación forzosa del Distrito 11 por parte del árbol Aogiri. Pronto se lanzará una incursión a gran escala contra ellos. Según las órdenes de arriba, estaremos entre el personal de combate principal. Hasta entonces, debemos posponer las misiones regulares y mantenernos en condiciones óptimas. Esta es en realidad una buena oportunidad para que completes tu entrevista y examen escrito de investigador de rango 1. Salvo sorpresas, con tu logro de eliminar a un medio Kakuja, aprobar el examen y la entrevista debería garantizar tu ascenso. Cory describió la situación próxima. Está bien. Me prepararé para el ascenso entonces. Con la ayuda de Cory, Byakuya obtuvo los materiales de estudio necesarios para el examen escrito de investigador de rango 1. Revisar estos materiales garantizaría esencialmente aprobar la parte escrita. En cuanto a la entrevista, eso dependería de su desempeño en el momento. Después, Byakuya regresó al Distrito 20 con los materiales y su Kinke. Distrito 20, Anteiku. Cuando la cafetería cerró por la noche, no quedaban otros clientes. Inusualmente, el personal aún no se había ido a casa. En cambio, se habían reunido en el segundo piso para discutir ciertos asuntos. ¿Ese chico humano llamado Ama Byakuya, es realmente el investigador que eliminó a Yamori? Touka-chan no bromearía sobre algo como esto. Nunca vi a ese niño llevando una Kinke. Nunca pensé que realmente sería un investigador. Aún así, ser tan joven y capaz de derrotar a Yamori, eso es genuinamente impresionante. Ya se habían enterado de la identidad de Byakuya como investigador de la CCG por Touka. Ese tipo ha sido bastante civilizado con Ryouko-san, y Nami-chan y conmigo, pero aún así deberíamos hacer todo lo posible para evitar que descubra la verdadera naturaleza de Anteiku. Touka habló. De acuerdo. Si la CCG descubriera que una vez fui el famoso mono diablo, definitivamente no me dejarían en paz. Enji bromeó con un toque de bravuconería. Irimi no se molestó en reconocer su jactancia. Parece que tendremos que tener más cuidado de ahora en adelante. Viene a la tienda con tanta frecuencia, no podemos dejar que note nada. Hablando de las frecuentes visitas de Byakuya, Irimi de repente pensó en algo. Ahora que lo pienso, ¿no parece que Kamishiro Rise tiene una relación bastante buena con ese chico? ¿De qué se trata eso? Según lo que dijo, no sabe quién es la glotona. Lo que significa que probablemente piensa que Rise es solo una chica humana común. Touka explicó. Kamishiro-san se ha estado acercando a un investigador durante tanto tiempo sin ser expuesta. Irimi estaba asombrada. Parece que los humanos comunes ya no la satisfacen. Ha cambiado su objetivo de casa a algo más emocionante. Investigadores de Ghouls. Especuló.
Yoshimura escuchó en silencio sin hablar. Entre los presentes en Anteiku, indudablemente entendía mejor la situación actual. Yoshimura probablemente se había dado cuenta de que los días de paz de Anteiku estaban a punto de terminar. En cuanto a Yomo, no estaba en la cafetería. Estaba manejando otros asuntos. Mientras tanto, Byakuya estaba en su habitación estudiando los materiales del examen. Asegurándose de que nadie lo molestara, activó su Mangekyo Sharingan. Sin embargo, no lo estaba usando para nada crítico, solo memorizando los materiales del examen. Con el Mangekyo Sharingan activo, podía leer 10 líneas de un vistazo y recordar todo perfectamente. Su eficiencia de memorización ahora estaba al máximo. Pura trampa. Incluso el propio Byakuya no esperaba que su primer uso del Mangekyo Sharingan fuera para estudiar. En menos de una tarde, había memorizado todo el material firmemente. Justo cuando estaba a punto de descansar, escuchó un golpe en la puerta. Su Mangekyo Sharingan se desactivó mientras abría la puerta. Allí estaba Rise, aparentemente recién salida del baño. Gotas de agua aún se aferraban a su piel, y vestía solo un camisón delgado, su ropa interior apenas visible debajo de la tela. Es casi la hora de esa cosa de nuevo, ¿no? Un rubor se extendió por el rostro de Rise, como si le avergonzara preguntar. Byakuya adivinó de inmediato a qué se refería. Si recuerdo correctamente, solo han pasado unos días desde la última vez. Pero lo quiero. Rise fue directamente a hacer pucheros. Y no sonaba forzado o incómodo en absoluto. Más bien, hizo que el cuero cabelludo de Byakuya hormigueara. Realmente eres, bien. Un sorbo. Eso es todo. Sus pucheros lo hicieron comprometerse, aunque solo ligeramente. La cosa en cuestión era beber su sangre. El apetito de Rise era simplemente demasiado grande. Solo habían pasado unos días. Yai. Te amo más que a nadie, cariño. Tu amor es bastante barato. Byakuya no pudo evitar bromear. Rise luego se dejó caer directamente sobre su cama, palmeando el colchón para invitarlo. Byakuya se tomó su tiempo para ordenar los materiales en su escritorio primero, luego fue hacia ella. Se acostó de lado, dándole la espalda. Rise lo abrazó por detrás, presionándose contra su espalda. Sus colmillos encontraron el mismo lugar que antes. El músculo trapeció entre el cuello y el hombro. Esta vez mordió limpiamente, controlando la presión perfectamente, lo suficiente para extraer sangre. No mordió más profundo, sino que comenzó a beber con avidez. Dado que la condición física de Byakuya había mejorado significativamente desde la última vez, el dolor se redujo mucho. Su mordida apenas se registró como incómoda. Pero no iba a consentirla. Había dicho un sorbo, y no permitiría un segundo. Está bien, ese es uno. Le palmeó la cabeza suavemente. Solo entonces Rise lo soltó de mala gana. Byakuya no necesitaba tratar la herida. Ya estaba sanando. Después de un rato, notó que algo andaba mal. Rise parecía haberse instalado en su cama sin intención de irse. Capítulo 73. La lengua afilada y el lado oscuro de Rise. Ahora que hemos terminado, vuelve a tu propia habitación a dormir. Al ver que Rise no tenía intención de levantarse de la cama, Byakuya se lo recordó directamente. Pero no obtuvo respuesta. Al encontrar esto extraño, se volvió para mirar y encontró a Rise con los ojos cerrados, aparentemente dormida. No creía que pudiera dormirse tan rápido. Deja de fingir. Si quieres dormir, vuelve a tu propia habitación. Rise no mostró ninguna reacción en absoluto, permaneciendo perfectamente quieta. Después de todo, nunca puedes despertar a alguien que finge dormir. Me niego a creer que no pueda hacer nada contigo. Byakuya no iba a dejar pasar esto, pero ciertamente no usaría la fuerza. En cambio, sus manos se dirigieron hacia las axilas de Rise. La dormida Rise reaccionó de inmediato. Trató de contener su risa pero rápidamente falló, dejando escapar un sonido atrapado entre risitas reprimidas y jadeos. Su cuerpo temblaba ligeramente. Incapaz de soportarlo, agarró ambas muñecas de él. Así que estabas fingiendo. No puedes mantener la actuación ahora, ¿verdad? Byakuya sonrió levemente. Nunca me di cuenta de que podías ser tan malo. Rise le lanzó una mirada resentida. Si no hubieras estado fingiendo dormir y negándote a irte, no habría recurrido a esto. No tuvo más remedio que regresar a su propia habitación. No quería que él le hiciera eso de nuevo. Mientras se iba, Byakuya se dio cuenta de repente de que Rise tenía bastantes cosquillas. Quizás esta era una debilidad que valía la pena explotar. Al día siguiente, Byakuya fue directamente a la oficina principal de la SSG en el Distrito 1 para su examen escrito y entrevista de investigador de rango 1. El examen escrito, no hace falta decirlo, fue pan comido.
Aprobó con puntajes casi perfectos. La única deducción provino de una sección de ensayo donde las calificaciones perfectas eran prácticamente imposibles. Aprobó el examen escrito impecablemente. Es el recién llegado más formidable que he visto. El examinador no pudo evitar maravillarse. Había oído hablar de este novato eliminando a un medio cacuja, pero no esperaba un desempeño tan sobresaliente también en la parte escrita. Una puntuación de aprobación de 60 en un examen donde este candidato había obtenido 99, perdiendo solo un punto en el ensayo final. Byakuya asintió levemente sin decir mucho. La entrevista vino después. Un investigador de primera clase que no reconoció realizó la entrevista, que concluyó en minutos. Después de todo, esta era solo una entrevista de promoción de rango 1, difícilmente destinada a ser agotadora. En general, Byakuya sintió que el examen escrito sería más desafiante para la mayoría de los investigadores. Muchos habían comenzado el entrenamiento especializado en la academia desde una edad temprana, lo que significaba que su educación general y habilidades de estudio tendían a ser mediocres. Ese mismo día, el estado de Byakuya cambió. De investigador de rango 2 a investigador de rango 1. Y eso no fue todo. También había activado el mecanismo de recompensa del sistema. Ding. El anfitrión ascendió a investigador de rango 1. Recompensa. 20 puntos de fusión si las cosas continuaban así. Futuras promociones a primera clase, clase especial asociado e incluso investigador de clase especial traerían más puntos de fusión. La reputación de Byakuya se estaba extendiendo gradualmente dentro de la SSG. En comparación con su oscuridad inicial, ahora había logrado una fama modesta. Mientras Byakuya estaba tomando sus exámenes, Rise estaba en Anteiku leyendo un libro. Touka y los demás notaron que había venido sola. Byakuya no estaba con ella. Decidieron que esta era su oportunidad para hacerle algunas preguntas. Irimi se acercó para invitarla. Kamishiro-san, ¿podríamos hablar? ¿Oh? ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Rise con una sonrisa. Hay algo que nos gustaría preguntarte. Rise no se negó, siguiendo a Irimi al segundo piso. Abajo, Yoshimura, Yomo y la recién añadida Ryouko podían manejar a los clientes. Irimi y Touka llevaron a cabo la conversación con Rise arriba. Lo que queremos saber es, ¿eres consciente de que el humano llamado Ama Byakuya es en realidad un investigador de Ghouls? ¿No es así? Preguntó Touka directamente. En su mente, Rise definitivamente sabía que Byakuya era un investigador, por lo que no se anduvo con rodeos. La expresión de Rise no mostró sorpresa. Byakuya ya le había dicho que había revelado su identidad. Así es. Lo sé, admitió Rise con una sonrisa inalterada. Las pupilas de Touka se contrajeron ligeramente. Así que realmente te has estado acercando a él a propósito. No esperaba que los humanos comunes ya no pudieran satisfacerte. Realmente has puesto tu mira en un investigador de Ghouls. Esto confirmó sus sospechas anteriores. ¿Y qué si lo he hecho? ¿Vas a sentir simpatía por un investigador de Ghouls? Eso sería risible, infantil, como niños que no entienden nada. Rise se burló de ella casualmente. Raramente mostraba este lado de sí misma alrededor de Byakuya, pero siempre había tenido una lengua afilada y una racha oscura. Tsukiyama había sido provocado a fondo por ella una vez antes. Sabiendo muy bien que la verdad era diferente, deliberadamente siguió el juego del malentendido de Touka para jugar con ella. El ceño de Touka se frunció con disgusto. Pero en lugar de responder bruscamente, dijo. Simplemente no quiero que traigas más problemas al Distrito 20. Si realmente te comes a ese investigador, la SSG definitivamente enviará más investigadores como refuerzos. El desastre que crees recaerá sobre nosotros para lidiar con él. Touka-chan, ¿no te estás excediendo un poco? El tono de Rise se volvió más frío, su sonrisa adquiriendo un borde escalofriante. Si me gusta o quiero comerlo, si me quedo en el Distrito 20 o en cualquier otro lugar, esa es mi libertad. Si estaba genuinamente molesta o todavía jugando con Touka era una incógnita. Esto empujó a Touka al límite. Se levantó de un salto de su asiento, su rostro frío. Tú eres la que no debería presionar. Touka, cálmate un poco. Irimi intentó intervenir. Pero Rise solo escaló más. No solo no mostró intención de disculparse, sino que se levantó para irse, lanzando un último comentario despectivo pero divertido. No tengo tiempo para jugar sus aburridos jueguitos de casita. Mi cariño me está esperando en casa. Capítulo 74. Enseñando a leer a Inami. Touka estaba furiosa, demasiado enojada para notar ciertos detalles en las palabras de Rise. Incluso si lo hubiera notado, no las habría tomado en serio dado lo directa que había sido Rise.
Touka estaba ahora completamente convencida de que Rise simplemente estaba jugando con los sentimientos del investigador. Para cuando Rise volvió abajo, Touka todavía estaba hirviendo por su burla y provocación. Está bien, está bien. Ella es así. Independientemente de eso, obtuvimos las respuestas que necesitábamos. Irimi intentó calmarla. Touka se calmó bastante rápido. Tienes razón. Esa mujer no vale mi enojo. Originalmente, había albergado una fuerte aversión por todos los investigadores de Ghouls. Pero el comportamiento de Rise realmente la había hecho sentir algo de simpatía hacia Byakuya. De vuelta en casa. Cuando Byakuya regresó, Rise le contó sobre los eventos divertidos del día. Ese es un sentido del humor bastante oscuro. Saber que malinterpretarían y seguir el juego para meterte con ellos. Byakuya estaba algo exasperado. Fuiste a un examen de ascenso hoy, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Preguntó Rise. Aprobé sin problemas. Soy un investigador de rango 1 ahora, aunque no significa mucho. Solo suena mejor cuando lo dices. No está mal. En realidad sería algo bueno si pudieras llegar a clase especial en la SSG. Rise asintió. Clase especial era el rango más alto por debajo del presidente de la SSG, lo que significaba mucha más autoridad que los rangos inferiores como rango 2 o rango 1. Además, los escalones superiores de la SSG eran el clan Asu. Infiltrarse en el cuartel general enemigo, esencialmente. Fácil para ti decirlo. ¿Realmente sería tan difícil? Honestamente, esos investigadores de clase especial no parecen gran cosa. Excepto por Arima, podrías reemplazar completamente a cualquiera de ellos con tu fuerza. Dijo Rise con indiferencia. A sus ojos, esos investigadores de clase especial difícilmente eran impresionantes. Solo Arima representaba una amenaza real. Eso requiere oportunidades para demostrarlo. El próximo asalto al árbol Aogiri podría ser una oportunidad así. Árbol Aogiri, son una organización de ghouls que también me ha estado observando. Momento perfecto para que tu SSG los aniquile. Rise no les había prestado mucha atención antes, pero después de que Yamori la atacó, se había vuelto algo cautelosa con ese grupo de ghouls. Byakuya sacudió la cabeza levemente. El árbol Aogiri no será tan fácil de eliminar. Tienen un búho de un ojo de rango SSS entre ellos, más bastantes ghouls de rango S y SS. Hablando de eso, tengo curiosidad, ¿podrías vencer a ese búho de un ojo? La calificación SSS no intimidó a Rise. Sonrió levemente mientras preguntaba. ¿Quién sabe? No me he enfrentado a ese directamente todavía, dijo Byakuya. Pero tengo bastante confianza en mi propia fuerza. En su nivel actual, no podía garantizar que pudiera destruir fácilmente al búho de un ojo de rango SSS o al clan Asu, pero la autoconservación definitivamente estaba dentro de sus capacidades. Las habilidades del Mangekyo Sharingan eran suficientes para evitar que perdiera, pero dado que aún no era el Mangekyo Sharingan eterno, cada uso conllevaba un costo significativo. Incluso con las células de Hashirama compensando algunos de los efectos secundarios, no podía abusar de él imprudentemente. Tomemos a Obito, por ejemplo. Tenía células de Hashirama relativamente completas y solo usaba Kamui de un solo ojo. Los efectos secundarios eran mucho menos graves que usar ambos ojos Mangekyo, sin mencionar que las células de Hashirama de Byakuya no estaban completas. Creo en ti. Pero ten cuidado cuando llegue el momento, de lo contrario, perdería una fuente de alimento tan perfecta, ¿no? Rise comparó directamente a Byakuya con comida. Pero si estaba diciendo la verdad o no, ¿quién podría decirlo? Seguro, seguro. Byakuya respondió con una leve sonrisa. A pesar de haber revelado su identidad como investigador de ghouls, Byakuya continuó visitando ante Iku como si nada hubiera pasado. No le impidió disfrutar del café y leer allí. Touka había tomado nota de esto. Por derecho, los investigadores en servicio siempre llevaban su kinke, un maletín. Pero ella nunca había visto a Byakuya traer uno. Realmente parecía venir aquí solo por café y libros. Pero pensando en Rise, Touka supuso que Byakuya probablemente estaba tan hechizado por esa mujer que venía aquí a diario para tener una cita con ella. Sin embargo, había pasado por alto una cosa. Rise había dicho mi cariño me está esperando en casa, indicando claramente que vivían juntos. Pero en ese momento acalorado, ya convencida de que Rise estaba tratando a Byakuya como presa, Touka no había pensado mucho en esas palabras. Por ahora, Touka decidió asumir que Byakuya no estaba aquí investigando ante Iku. Habiendo llegado más temprano de lo habitual hoy, la tienda tenía pocos clientes y Rise no había venido con él. Notó a Inami sentada sola con un libro, pero seguía pasando las páginas de un lado a otro, aparentemente incapaz de entender el texto.
Byakuya recordó que Inami no sabía leer. Dadas sus circunstancias, pocos ghouls podían asistir a la escuela como los humanos. Era arriesgado. Un desliz que revelara su identidad de ghoul podría hacer que los capturaran. Se acercó y miró su libro, una de las obras de Senta Katsuki, luego preguntó. ¿Te gustaría que leyera las palabras para ti? Inami lo miró con sorpresa, claramente no esperando que le ofreciera tal ayuda. Después de todo, él era un investigador de ghouls y ella era una ghoul. Pero al ver su suave sonrisa, Inami asintió. Está bien. Acercó la silla a su lado, colocándola junto a la suya. Byakuya se sentó a su lado y tomó el libro. Primero, el título. Querida Kafka. También es la novela debut de Senta Katsuki Sensei. Comenzando desde la primera página, leyó en voz alta para ella, ocasionalmente disminuyendo la velocidad para enseñarle caracteres más simples. Din. El anfitrión enseñó a Inami Fueguchi un carácter. Recompensa. Un punto de fusión. Byakuya se sorprendió gratamente al descubrir que esto también ganaba puntos de fusión. Capítulo 75. Lolicon. Mientras trabajaba, Touka notó que Byakuya de alguna manera había terminado sentado con Inami, enseñándole a leer. Esto la sorprendió. Sabía que Byakuya era decente con Ryouko-san y Inami, no como otros investigadores con sus actitudes universalmente hostiles hacia los ghouls. Pero ser así de amable superaba sus expectativas. Además de Touka, Ryouko también trabajaba como mesera. Al ver a Inami llevándose tan bien con el joven investigador, sonrió cálidamente. Din. El anfitrión enseñó a Inami Fueguchi 100 caracteres. Recompensa. 10 puntos de fusión. Después de un tiempo considerable, Inami había aprendido 100 caracteres. No podía enseñar solo superficialmente. Ella necesitaba retenerlos realmente. La lectura progresaba lentamente mientras enseñaba, ya que trabajaban juntos a través del material. Justo entonces, Rise llegó a la cafetería. Cuando empujó la puerta y vio a Byakuya y Inami leyendo uno al lado del otro, una sonrisa enigmática cruzó su rostro previamente inexpresivo. Se acercó y se sentó en su mesa, justo al lado de Byakuya. Apoyando su delicada barbilla en una mano, los observó en silencio. Byakuya naturalmente notó su llegada. Echó un vistazo, y al ver que ella parecía contenta con solo observar, volvió a enseñar a Inami. ¿Lolicon? Rise habló de repente. ¿Qué? Byakuya no procesó esto de inmediato. Nunca me di cuenta antes, ¿así que eres un lolicón? Rise repitió. No, ¿cómo soy un lolicón? Byakuya estaba desconcertado. Inami tenía una mirada de confusión inocente, claramente sin entender lo que Rise quería decir. ¿No sabes lo que has hecho? Rise sonrió mientras preguntaba. Solo, le estoy enseñando a leer. ¿Es así? Sí. Dado que Rise no siguió adelante, Byakuya continuó con lo que había estado haciendo. Ella observó en silencio por un tiempo, dándose cuenta gradualmente de que realmente era como él había dicho. Dejó el tema. Cuando llegó la hora del almuerzo, Byakuya revisó la hora. Eso es suficiente por hoy. Voy a almorzar. Puedes repasar lo que te enseñé antes para que no lo olvides. Está bien. Inami asintió obedientemente. Pero cuando Byakuya se levantó para irse, ella habló. Oni-chan. Soy Inami. Fueguchi Inami. Su voz era ligeramente tímida, tal vez por timidez, o tal vez por su identidad de investigador. Lo sé. Inami-chan. Byakuya sonrió. Rise había permanecido en silencio, solo hablando una vez que estuvieron afuera. Ese Inami-chan de hace un momento sonó bastante suave, ¿no? Está bien, está bien. Déjalo ya. Byakuya estaba levemente exasperado. Durante los días siguientes, Byakuya continuó enseñando a Inami a leer. Gradualmente, ella se volvió capaz de entender la mayor parte del texto en los libros. También desarrolló un amor por las obras de Senta Katsuki. Takatsuki Sensei es increíble, escribiendo tantos libros maravillosos. Me pregunto qué tipo de persona es. Inami reflexionó con curiosidad. He conocido a Takatsuki Sensei. Honestamente, no se ve muy diferente a ti, Inami-chan. ¿Eh? ¿En serio? A Inami le resultó difícil de creer. ¿Significa eso que Takatsuki Sensei tiene aproximadamente mi edad? Su primer pensamiento fue sobre la edad, de ahí su incredulidad. No, definitivamente es mayor. Solo se ve más o menos de tu tamaño. En términos de altura, tanto Inami como Eto medían alrededor de 150 centímetros. Oh, eso me asustó. Pensé que Takatsuki Sensei era así de joven y ya escribía obras tan increíbles. En realidad, sobre eso. Byakuya pensó por un momento. Han pasado casi 10 años desde que Takatsuki Sensei publicó Querida Kafka.
Hace 10 años, realmente podría haber tenido alrededor de tu edad. Eso es increíble, todavía no puedo reconocer tantos caracteres. Inami suspiró. Está bien. Aprendes rápido. Pronto conocerás la mayoría de ellos. Byakuya la animó. Inami asintió felizmente. Gracias, Oni-chan. Justo entonces, Touka se acercó con 2 tazas de café, poniéndolas en la mesa de Byakuya. Su taza actual estaba casi vacía, pero había un problema. No había pedido una segunda. ¿Trajiste el pedido equivocado? No creo que haya pedido otra taza. Decidí traerla yo misma. ¿Es eso un problema? El tono de Touka era neutral. Esta va por mi cuenta. Sin cargo. Al ver lo feliz que estaba Inami, sintió que debería agradecer a Byakuya de alguna manera. Por supuesto que no es un problema. Byakuya aceptó con gusto. Touka no dijo nada más, moviéndose para atender a nuevos clientes. Por cierto, Oni-chan, dijiste que conociste a Takatsuki-sensei, ¿dónde fue eso? Preguntó Inami con evidente interés. Hubo una reunión de fans antes. Debería haber eventos similares en el futuro. Te llevaré la próxima vez para que puedas conocer a Takatsuki-sensei también. ¿Sí? Inami estuvo de acuerdo con entusiasmo. A medida que pasaba el tiempo, el Distrito 11 se volvía cada vez más caótico. Los ghouls del árbol Aogiri no solo habían ocupado el Distrito 11, destruyendo las facciones originales de ghouls allí, obligando a los sobrevivientes a morir o someterse, sino que también habían comenzado a atacar la sucursal de la SSG estacionada allí. Cada vez más investigadores en el Distrito 11 estaban siendo asesinados por el árbol Aogiri. Las tensiones aumentaron dramáticamente. La oficina principal de la SSG naturalmente tomó esto en serio, movilizando a 3 investigadores de clase especial entre muchos otros para una reunión de estrategia con respecto al Distrito 11. Capítulo 76. Tsukiyama Shu. Marude Itsuki, Kuroi Waiwao, Shinohara Yukinori. Estos 3 investigadores de clase especial dirigirían la reunión de estrategia contra el árbol Aogiri en el Distrito 11. Esto no era tan simple como desplegar inmediatamente investigadores para reforzar el Distrito 11. Primero debían celebrarse reuniones, incluso conferencias de prensa. Solo después de establecer un plan de batalla concreto, la SSG lanzaría operaciones formales en el Distrito 11. A medida que la SSG cambiaba su enfoque al Distrito 11, los investigadores fueron transferidos de sus puestos originales en masa. Pero no podían dejar otras áreas con muy poco personal, por lo que la oficina principal del Distrito 1 pasó estos días reasignando investigadores con frecuencia. Solo se pasaron por alto algunos distritos, especialmente el Distrito 20. Dado que la glotona se había vuelto misteriosamente dócil últimamente y Jason ya había sido eliminado por Byakuya, el investigador de clase especial asociado Uji y su socio de rango 2 Takizawa, originalmente asignados al Distrito 20, fueron reasignados temporalmente a otro lugar. La situación en el Distrito 11 era caótica, afectando también a otras áreas. Las acciones del árbol Aogiri habían alarmado no solo a los humanos sino también a los ghouls. La mayoría de las veces, los ghouls eran la parte pasiva. Pocos se atrevían a atacar activamente a los investigadores de la SSG. Ante Iku en el Distrito 20 también observaba de cerca los acontecimientos en el Distrito 11. Yoshimura y Yomo planeaban visitar el Distrito 11 para evaluar la situación de primera mano. Hoy, un invitado no invitado llegó a Anteiku. El hombre vestía un traje rojo y zapatos de cuero negro, con cabello púrpura y rasgos hermosos y refinados. Este era Tsukiyama Shu. Dinalin. La campanilla de la puerta sonó cuando Tsukiyama empujó la puerta para abrirla. Al entrar en Anteiku, abrió los brazos y respiró hondo, con los ojos cerrados en aparente éxtasis. Magnifique luego sonrió a los meseros que tenía delante, como si se reuniera con viejos amigos. Ha pasado demasiado tiempo, todos. Este lugar sigue siendo tan tranquilizador. Pero el ceño de Touka se frunció, claramente poco acogedor. Su tono era frío. Tsukiyama, ¿qué quieres? Este Tsukiyama era igualmente conocido en el Distrito 20 como Rise, un gran alborotador que les había causado no menos dolores de cabeza que ella. A diferencia de Rise, que se había portado relativamente bien últimamente, Tsukiyama seguía siendo tan autocomplaciente como siempre, cazando humanos a voluntad. Si bien Anteiku no alentaba a los ghouls del Distrito 20 a cazar humanos, tampoco lo impedían activamente. Simplemente establecían reglas, como un máximo de una caza por mes. Entonces, a pesar de que Rise y Tsukiyama habían causado varios incidentes en el Distrito 20, Anteiku no había tomado medidas contra ellos. Kirishima-san es tan fría como siempre. Pero eso es parte de tu encanto.
Tsukiyama sonrió levemente. Repugnante. Tú y tu acto pretencioso. Touka no hizo ningún intento de ocultar su repulsión. Pero la piel de Tsukiyama era notablemente gruesa. Impasible, se adentró más en la tienda. ¿Son estas encantadoras damas también nuevos miembros del personal? Había notado a Ryouko y Inami. Inami encontró a este extraño hombre algo espeluznante. Al verlo acercarse, se asustó. Inami ya era bastante tímida con los extraños. Preocupada de que Tsukiyama, que nunca sabía cuándo detenerse, pudiera asustarla, Touka le bloqueó el paso. Oye, no solo eres repugnante, estás interfiriendo con nuestro trabajo. Vete. Kirishima-san es tan fría. Tsukiyama suspiró levemente. Genuinamente solo quería conocer a los nuevos miembros del personal. Como gourmet, no tenía interés en los ghouls. Pasaba por ante Iku ocasionalmente. Si nada captaba su interés, no se demoraba. Pero justo cuando Tsukiyama estaba a punto de irse, llegaron Byakuya y Rise. Incluso a través de la puerta cerrada, captó un olor inusual. No, dos olores. Tsukiyama no solo detectó débilmente una fragancia extraordinaria, sino también el olor de Rise. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Aunque las acciones pasadas de Rise todavía lo irritaban, lo que le intrigaba más era a quién había traído, y por qué llevaban tal aroma. ¿No te vas? Al ver a Tsukiyama congelado en su lugar, Touka lo instó. Tsukiyama no estaba de humor para responder. Su atención estaba fija en la puerta principal. Al momento siguiente, Byakuya y Rise entraron juntos. Rise había captado el olor de Tsukiyama afuera, por lo que su expresión no mostró sorpresa. En cambio, habló con diversión. Vaya, si no es el supremamente aburrido Tsukiyama-kun. Este no era su primer encuentro. Cuando Rise llegó por primera vez al Distrito 20, la renombrada glotona había recibido una invitación de Tsukiyama para unirse a su exclusivo club gourmet, conectado al llamado restaurante Ghoul. Tsukiyama había sido bastante sincero en ese momento, pero Rise no solo mostró desinterés, sino que se había burlado completamente de él. Había descartado su cocina de clase alta como insuficiente y despreciado su fingir ser de clase alta mientras era un ghoul como patético y aburrido. Tsukiyama, que trataba la cocina como su religión, había sido provocado instantáneamente. Pero no se había atrevido a confrontar a Rise directamente. Ahora, el supremamente aburrido Tsukiyama-kun de Rise lo había provocado de nuevo, sus rasgos retorciéndose. Pero entonces captó ese olor. Habiendo cerrado la distancia con Byakuya, el aroma era ahora mucho más rico que antes. La expresión de Tsukiyama cambió más rápido que pasar páginas. La mueca retorcida se transformó instantáneamente en una sonrisa radiante. Había identificado la increíble fragancia como emanando del joven junto a Rise. No quería mostrar un lado tan poco caballeroso frente a él. Este era inconfundiblemente humano, pero completamente diferente a cualquier olor humano ordinario. Nunca había encontrado un aroma tan asombroso. Pero Rise ya lo había descubierto. Su sonrisa permaneció, aunque un destello de frialdad pasó por sus ojos. ¿Este idiota aburrido se atrevía a codiciar su comida? Capítulo 77. La invitación de Tsukiyama. Kamishiro-san, ¿es este joven un amigo tuyo? No creo que nos hayamos conocido. Tsukiyama actuó como si nada hubiera pasado, como si él y Rise fueran viejos conocidos. No es un amigo. Él es mi hombre. ¿Algún problema con eso, Tsukiyama-kun? Rise respondió con una sonrisa. En lugar de callar inmediatamente a Tsukiyama, quería jugar con él un poco. Por supuesto que no. La cara de Tsukiyama era todo sonrisas, pero internamente estaba maldiciendo a Rise. Ya había identificado al joven junto a Rise como humano, así que naturalmente no creyó sus tonterías. En su opinión, Rise solo quería monopolizar este delicioso bocado, un acto absolutamente desvergonzado. Además, la reputación de Rise estaba firmemente establecida. El título glotona lo decía todo. Mantener a una presa tan deliciosa a su lado, decir que no estaba tratando a Byakuya como un objetivo no convencería a nadie. Incluyendo a Touka, Irimi y Koma, ninguno de ellos creía en las palabras de Rise. Incluso el propio Byakuya permanecía algo cauteloso con Rise. ¿Quién podía garantizar que no perdería el control de repente? Soy Tsukiyama Shu. Aquí tiene mi tarjeta. Quizás podríamos compartir una bebida aquí alguna vez. Tsukiyama sacó directamente una tarjeta de presentación y se la ofreció a Byakuya. Ding. El anfitrión activando misión. Selección divina iniciada. Opción 1. Rechazar la tarjeta de Tsukiyama. Todavía encontrará formas de acercarse a ti. Recompensa. Un punto de fusión. Opción 2. Aceptar la tarjeta.
Encontrar una oportunidad para capturar a Tsukiyama. Recompensa. 20 puntos de fusión. Opción 3. Aceptar la tarjeta y encontrar una manera de ingresar al lugar del restaurante Ghoul. Recompensa. 50 puntos de fusión. Byakuya aceptó la tarjeta con una expresión impasible. Soy Amaa Byakuya. Hasta la próxima entonces, Amaa-kun. Tsukiyama incluso lanzó un guiño coqueto antes de salir de la cafetería. Touka lo vio irse con ojos de pez muerto. Estaba segura de que Tsukiyama no tenía idea de que Byakuya era en realidad un investigador de Ghouls. No tenía intención de advertirle. Si esta plaga problemática era atrapada por un investigador, se lo merecía. También podía decir que el comportamiento anterior de Tsukiyama indicaba que había puesto su mira en Byakuya. Entendía por qué. Cada vez que se acercaba a Byakuya, también podía oler su aroma. Era mucho más tentador para los Ghouls que los humanos comunes. No era de extrañar que Rise estuviera dispuesta a arriesgarse a cruzar a las SG para atacarlo. Pero a diferencia de Rise y Tsukiyama con sus apetitos obsesivos, Touka podía controlar su hambre. No albergaba tales pensamientos sobre Byakuya. Byakuya y Rise encontraron un asiento. Rise le susurró al oído. ¿Notaste la verdadera naturaleza de ese tipo? Lo hice. Un Ghoul, ¿verdad? Byakuya dijo. La mayoría de los clientes de esta cafetería son Ghouls de todos modos, y él te conocía. Esos dos hechos por sí solos confirman su identidad. Examinó la tarjeta de Tsukiyama. Realmente era solo una tarjeta. Solo el nombre de Tsukiyama e información de contacto, sin detalles de identidad específicos. Como el hecho de que Tsukiyama era heredero del grupo Tsukiyama. Al día siguiente, Tsukiyama regresó a Anteiku. Ya se estaba impacientando. Al ver a Tsukiyama de nuevo, Touka se sintió molesta. Pero esta plaga no solía venir con tanta frecuencia. Obviamente, estaba aquí por Byakuya. Aunque lo encontraba repulsivo, todavía no quería interferir. Después de todo, Byakuya había eliminado incluso a Yamori. Tsukiyama no debería ser una preocupación. Esta vez, Tsukiyama no se molestó en saludar a Touka y los demás. Se dirigió directamente a Byakuya. Amaa-kun, nos encontramos de nuevo. Se sentó directamente frente a Byakuya. Soy bastante aficionado a ser amigos. A veces puedo parecer un poco directo. Espero que no te importe. Para nada. Byakuya sacudió la cabeza. Eso es un alivio. El alivio visible de Tsukiyama fue obviamente actuado. Por cierto, Kamishiro-san mencionó ayer que eres su hombre. Tengo curiosidad por saber si eso significa lo que creo que significa. Bueno, no estoy completamente seguro yo mismo. Byakuya sonrió algo incómodo. Deliberadamente se hizo el tonto. Oh, vaya, eso fue irreflexivo de mi parte, hacer una pregunta tan privada. El tono de Tsukiyama contenía una nota de disculpa. Internamente, había sacado sus conclusiones. Ahora estaba aún más seguro de que este joven humano era la presa de Rise. Momento perfecto. Rise no estaba aquí hoy. Si robaba la comida justo delante de sus narices, esa sería la venganza más satisfactoria. Además, el joven ante él era diferente a todo lo que había probado antes. Incluso dejando de lado la venganza, tenía que tener esta alta cocina para él. Aunque la fuerza de Rise lo hacía cauteloso, no estaba preocupado por las represalias. Después de todo, tenía a la familia Tsukiyama detrás de él. En realidad, estoy organizando un gran banquete pronto. Habrá muchas damas hermosas y caballeros apuestos. ¿Estarías interesado en asistir, Amaa-kun? Tsukiyama extendió la invitación. Además, si tienes curiosidad sobre Kamishiro-san, podría compartir algunas cosas sobre ella en privado. Somos viejos conocidos, después de todo. Colgó a Rise Kamishiro como cebo, asumiendo que Byakuya estaba completamente enamorado y envuelto alrededor de su dedo. Sabía que el método de caza preferido de Rise era seducir a los hombres, por lo que su suposición parecía razonable. Si este chico estaba obsesionado con Rise, este gancho debería funcionar. Seguro. Me gustaría saber más sobre Rise-san. El rostro de Byakuya adoptó una expresión inocente e ingenua, como un joven completamente atrapado por Rise. Capítulo 78. La preocupación de Touka. Sí. Eso era. Tsukiyama estaba internamente eufórico. La expresión en el rostro de Byakuya era claramente la de alguien completamente hechizado por Rise. Esa mujer era verdaderamente despreciable, jugando con las emociones de la gente así. Él le concedería la liberación a Amaa-kun. Emocionado por su inminente éxito, Tsukiyama se estaba entusiasmando. Aún así, hizo todo lo posible por reprimir su emoción, temiendo que pudiera delatarse y despertar sospechas. Entonces está decidido. El banquete es esta noche.
Volveré por la tarde para recogerte. Por ahora, necesitaba preparar el restaurante Ghoul. Después de que Tsukiyama se fue, Byakuya permaneció sentado, leyendo y bebiendo café como de costumbre, aparentemente sin sospechar nada. Touka había estado observando todo el tiempo. Aunque no había escuchado su conversación claramente, conociendo los métodos habituales de Tsukiyama, podía adivinar lo que estaba planeando. Le llamó especialmente la atención lo tranquilo que parecía Byakuya. Si Byakuya no tenía la guardia alta en absoluto, Tsukiyama podría tener éxito. Aunque encontraba al tipo molesto, Touka no podía simplemente ignorar esto. Ella, Ryouko-san y Jinami le debían la vida a Byakuya. Después de un debate interno, decidió intervenir. Se acercó a él y le dijo en voz baja. ¿Sabes qué tipo de persona es ese Tsukiyama? Él es, amigo de Rise-san. Incluso frente a Touka, Byakuya continuó su actuación. El restaurante Ghoul era su prioridad actual. Idiota. Touka respondió de inmediato. Kamishiro-san y ese tipo apenas se conocen. ¿Crees todo lo que dice? Es así. Bueno, todavía es agradable aprender aunque sea un poco sobre Rise-san. Por eso eres un idiota. Eres un investigador de Ghouls, probablemente uno de la élite de las SG. ¿No notaste que Tsukiyama es un Ghoul? La tolerancia de Touka a la estupidez estaba llegando a su límite. Reveló directamente la verdadera identidad de Tsukiyama. Iba a atacar a Byakuya eventualmente de todos modos. Esto solo significaba que Byakuya se enteraría más temprano que tarde. Siento que te has vuelto más tonto últimamente. No eras así cuando eliminaste a Yamori. Touka tenía este extraño presentimiento. En ese entonces, cuando reveló su identidad de investigador, le había dejado una fuerte impresión. ¿Podría ser que realmente has sido hechizado estúpidamente por esa mujer? De repente se le ocurrió que Byakuya había mencionado que Tsukiyama compartiría información sobre Rise. Así que había aceptado la invitación de Tsukiyama por el bien de Rise. Esto era simplemente. Touka presionó su palma contra su frente. Aunque era un investigador fuerte, todavía era un adolescente que pasaba por la pubertad. Tan fácilmente envuelto alrededor del dedo de esa mala mujer. Suspiro, ¿es esa mujer realmente tan genial? Olvídalo. Haz lo que quieras. He dicho lo que tenía que decir. No me culpes por no advertirte cuando te arrepientas. Con eso, había terminado de preocuparse por sus asuntos. Se sentía inexplicablemente molesta, decepcionada de Byakuya. Había parecido tan confiable cuando la salvó de Yamori, incluso un poco genial, ahora estaba completamente perdido por Rise. Gracias por la advertencia, Kirishima-san. Pero no te preocupes por mí. Mencionaste que soy un investigador de Ghouls, después de todo. Byakuya habló de repente con una leve sonrisa, como si todo estuviera bajo control. Al escuchar este tono, Touka se volvió. Ver su sonrisa compuesta, como si todo fuera según lo planeado, era completamente diferente a un niño cuyo cerebro había sido revuelto por una mujer. Es bueno saberlo. Touka entendió entonces. Soltó un suave tsh. ¿Qué era este tipo? Y en realidad había estado preocupada por él. Resultó que estaba caminando deliberadamente hacia la trampa de Tsukiyama. Aún así, Touka seguía convencida de que cuando se trataba de Rise, Byakuya ya estaba atrapado. De lo contrario, había pasado tanto tiempo, Byakuya y Rise visitaban la tienda juntos casi a diario como una pequeña pareja. Si Byakuya conocía la verdadera identidad de Rise, no había razón para retrasarse tanto. No podía conciliar tales juegos domésticos con investigador de Ghouls. Al anochecer, Tsukiyama llegó según lo prometido. Se había puesto un traje nuevo, aparentemente valorando mucho a este nuevo amigo. Touka ya había sido tranquilizada por Byakuya. Ni siquiera miró a Tsukiyama mientras se llevaba a Byakuya, tratándolo como aire. A Tsukiyama no le importaban esas cosas. Estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la actitud de Touka. Lo que importaba era que estaba a punto de disfrutar del increíble manjar que era Byakuya. Y robado justo de Rise, la forma más satisfactoria de venganza. Él y Rise eran gourmet y glotona respectivamente, ambos valorando la comida por encima de todo. A ninguno le importaba mucho el conflicto físico. Mientras Tsukiyama se regodeaba internamente, los labios de Byakuya se curvaron ligeramente hacia arriba. Había aceptado esta invitación para su propio beneficio. Más allá de las recompensas del sistema, también podía eliminar aleatoriamente algunas almas desafortunadas en el restaurante Ghoul para aumentar sus logros. Después de todo, asistían muchos Ghouls, incluida la alta sociedad Ghoul. Capítulo 79. Restaurante Ghoul. Distrito 7, Restaurante Ghoul.
Más precisamente, un restaurante exclusivo solo para miembros Ghouls. En palabras de Tsukiyama, se convirtió en un banquete. Byakuya y Tsukiyama habían llegado al lugar, dentro de un hotel lujoso. En realidad, se trataba de una propiedad del grupo Tsukiyama, reutilizada por Tsukiyama para el restaurante Ghoul. El presidente del grupo Tsukiyama, Tsukiyama Mirumo, era un Ghoul relativamente respetuoso de la ley que adoraba a su único hijo. Básicamente consentía cualquier cosa que Tsukiyama quisiera. Por favor, Ama-kun. Tsukiyama abrió la puerta de entrada para Byakuya. Este aún no era el lugar principal. Un asistente dedicado se ocupará de ti. Tengo algunos asuntos que manejar primero. Si me disculpas. Desapareció en el hotel. Ding. El anfitrión completó la opción 3, aceptar la tarjeta y entrar al lugar del restaurante Ghoul. Recompensa. 50 puntos de fusión. Una asistente que llevaba una máscara blanca, probablemente una de las sirvientas de la familia Tsukiyama ocultando su identidad de Ghoul, llevó a Byakuya a otra área. Llevaba una mochila, pero nadie le prestó atención, incluido Tsukiyama. Después de todo, era un estudiante universitario en Kami. Llevar una mochila no era inusual. Pero la mochila contenía solo una cosa. El maletín de Jason del 13. Con esta Kinke de rango S, incluso contra Ghouls de rango SS, no necesitaría usar su Mangekyou Sharingan o Jutsu letal. Esas habilidades atraían demasiada atención. Mejor evitarlas cuando fuera posible. Byakuya fue llevado primero a un baño, requerido para asearse, aparentemente una regla del banquete. Sabiendo muy bien lo que esto significaba, no dijo nada y entró al baño. La asistente le había preparado un traje negro. Después de bañarse, se puso el traje, guardando su ropa original en la mochila encima del maletín. Luego fue conducido a una opulenta sala de recepción. Además de él, otras dos personas estaban presentes. Un hombre de mediana edad que parecía un oficinista y una mujer de mediana edad bastante corpulenta. Ah, hola. El hombre de mediana edad notó que Byakuya entraba y lo saludó de inmediato. Solo éramos dos esperando. Un poco inquietante. Es bueno ver a otro joven unirse a nosotros. Hola. Byakuya respondió inexpresivamente. Estos dos humanos comunes también habían sido atraídos al restaurante Ghoul por varios medios. Todavía no tenían idea de lo que les esperaba. Soy editor en Shoei Publishing para la revista Tokyo Gourmet. El nombre es Kobachi. Incluso aquí, el oficinista le entregó a Byakuya una tarjeta de presentación como era costumbre. Byakuya conversó con Kobachi mientras la mujer de mediana edad permanecía en su mayoría en silencio. Después de un rato, llegó otro asistente empujando un carrito con galletas y 3 tazas de café. Refrigerios antes de la cena. Por favor, disfruten mientras esperan. Estas galletas son un poco secas y sin sabor, pero tal vez eso es lo que las hace sentir exclusivas. Kobachi criticó mientras comía. Byakuya miró el café pero no bebió. ¿Quién sabía si esas galletas o café estaban mezclados con carne humana? Después de un tiempo considerable, el asistente finalmente regresó. Perdón por la espera. Por favor, síganme ahora. Byakuya fue conducido a una habitación espaciosa y misteriosa, vacía excepto por una mesa de comedor, 3 sillas y una caja grande de contenido desconocido. El asistente luego cerró la pesada puerta de seguridad detrás de ellos. Oh, no está mal. Bastante interesante. Kobachi se acarició la barbilla. A pesar de la atmósfera cada vez más extraña, este tipo todavía pensaba en experiencias exclusivas. Solo más tarde la mujer de mediana edad notó que la puerta no se abría, y una puerta de seguridad tan pesada era claramente anormal. ¿Qué significa cerrar la puerta? No podemos salir ahora. Todavía no había imaginado peores escenarios. Kobachi estaba aún más ajeno, sentado allí anticipando la buena cocina por venir. Completamente estafado por este restaurante solo para miembros. Perdón por la espera a todos. La cena ya está lista. Justo entonces, una voz resonó desde los altavoces del techo. Aquí viene. Kobachi pensó que la comida estaba a punto de llegar. En cambio, el siguiente anuncio lo hizo congelarse. La cena de esta noche consiste en estos 3 individuos. Cuando la voz terminó, el techo comenzó a abrirse hacia los lados, revelando a miembros de la audiencia con varias máscaras mirando hacia abajo al grupo de Byakuya desde todas partes. El primer hombre es editor de la revista Tokyo Gourmet. Aunque trabaja en un escritorio, hace ejercicio regularmente. Sus músculos firmes y saludables deberían ser bastante masticables. Probablemente nunca imaginó que se convertiría en parte de la cena de esta noche. Presentado por el señor Tr. Kobachi estaba atónito, su cerebro incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La segunda mujer es una cerda regordeta.
Se negó a bañarse, por lo que puede haber aceite residual, pero tengan la seguridad de que será limpiada a fondo. Presentada por el señor Página. La mujer de mediana edad reaccionó más rápido, gritando inmediatamente a la audiencia. Souta. El señor PG, Souta, llevaba una máscara de payaso, pero debajo de ella estaba en realidad Furuta. Se había peinado deliberadamente el cabello de forma desordenada para que nadie lo reconociera excepto Byakuya. Ami-chan. Furuta saludó alegremente a la mujer de mediana edad. Tú, me engañaste. ¿Qué hay de nuestra promesa de matrimonio? ¿Y qué es la cena de esta noche? La mujer llamada Ami rugió. Ups, lo siento a todos. No debía haber salido con una serga. Furuta se disculpó con la audiencia circundante. Mientras Ami gritaba más fuerte, el maestro de ceremonias ya estaba presentando el plato final. Finalmente, el plato principal de esta noche. Un manjar incomparablemente exquisito. El objetivo de la propia glotona del Distrito 20. Presentado por el señor MM. Cuando llegó la presentación de Byakuya, ya había alcanzado su mochila, con la expresión inalterada. Capítulo 80. El desguasador. Byakuya se quitó lentamente la mochila, sujetándola por las correas. Un estudiante. Pero la carne joven es más tierna. Justo mi tipo. La glotona. He oído hablar de ella. Enorme apetito, pero no es particularmente quisquillosa, ¿verdad? Sus objetivos no son necesariamente deliciosos. Olvida a la glotona. Esto es del señor MM. Puedes dudar de ella, pero no puedes dudar del señor MM. Oh, Shi, las ofrendas de Shi son siempre excelentes. ... Mientras los distinguidos invitados murmuraban entre ellos, el hombre llamado señor MM se levantó de su asiento. Llevaba una máscara de media luna que cubría la mayor parte de su rostro, dejando solo la mitad derecha expuesta. Damas y caballeros, vengan. Por favor, disfruten de la cocina definitiva. Apuesto mi nombre en ello. Este es absolutamente el manjar más exquisito que jamás hayan probado. Declaró Tsukiyama con confianza. Mientras los invitados aplaudían y vitoreaban, Furuta con máscara de payaso mostró poca reacción. Su mirada permaneció fija en Byakuya abajo. Que este chico apareciera aquí fue ligeramente sorprendente. Sabía una cosa. Byakuya ya era un investigador de la SSG que había eliminado a Yamori. Después de todo, Furuta era Uasuu. Aprender los asuntos de la SSG no era un desafío. Esa mochila casi con certeza contenía una quinqué. Aunque Furuta no tenía intención de confrontar a Byakuya directamente, no se iba. Quería ver el espectáculo. ¿Qué hacemos ahora? Las piernas de Kobachi se dieron por el terror. Ami estaba demasiado asustada para seguir gritando. Ahora, que comience el espectáculo de la cena de esta noche. Cuando terminó el anuncio del maestro de ceremonias, una puerta en la pared lateral se levantó lentamente. El desguasador de esta noche ha llegado. Damas y caballeros, el espectáculo de desmembramiento está a punto de comenzar. En medio del anuncio y los vítores de la audiencia, emergió un hombre enorme e increíblemente musculoso, sin camisa, con la cabeza envuelta en tela, llevando herramientas de carnicería especializadas. Por favor, sé gentil. La voz del desguasador era infantil, incongruente con su temible apariencia. Itadakimasu. El desguasador se acercó lentamente a los tres, bastante educadamente. Jaja, ya veo, esto debe ser arte escénico, ¿verdad? Me encontré con experiencias gastronómicas similares mientras investigaba en Francia. Disfrutar de la cocina mientras experimentaba emociones fuertes. Incluso ahora, Kobachi fantaseaba con que todo esto era una broma. Los distinguidos invitados de arriba lo miraron como si fuera un idiota. Byakuya también estaba bastante exasperado con este tipo. Justo cuando el desguasador se acercó, Ami, al darse cuenta de que esto no era un acto, de repente se lanzó hacia adelante, pateando con fuerza la espalda de Byakuya. Obviamente, esperaba usarlo como distracción mientras escapaba. Pero Byakuya había anticipado esto. Dio un paso al costado, agarró el cuello de Ami y, con tremenda fuerza, la arrojó contra el desguasador. Dada la fuerza de Byakuya combinada con la considerable masa de Ami, a pesar de que el desguasador era al menos el doble de su tamaño, fue derribado por el impacto volador. Huele. Mamá, huele. El desguasador gimió como un niño. La conmoción de arriba se silenció. Esto fue inesperado. ¿Un humano que podía resistir al desguasador de esta manera? Ami se puso de pie a duras penas para huir, pero después de unos pocos pasos, sus piernas se entumecieron repentinamente y se derrumbó. ¿Qué está pasando? Ami estaba desconcertada. Byakuya entendió de inmediato.
El café había sido envenenado. Estaba haciendo efecto ahora, y Kobachi también estaba paralizado en el suelo. Menos mal que no había tocado ese café. No podía recordar todos los detalles originales, como el café envenenado, pero sus instintos lo habían salvado. Byakuya ahora sacó el maletín Kinke de su mochila. Al ver ese estuche de aspecto familiar, varios ghouls reaccionaron. Eso. Eso es un arma de paloma. Es una paloma. Señor MM. ¿Cuál es el significado de esto? Nos trajiste una paloma. Hay otras palomas que se hayan infiltrado en el restaurante Ghoul. La aparición del maletín provocó pánico. Tsukiyama no esperaba que Byakuya fuera un investigador, pero se obligó a mantener la calma. Damas y caballeros, por favor no se preocupen. Esta es mi sorpresa para ustedes. ¿No es un delicioso investigador de Ghouls una cocina aún más fina? Este edificio era su territorio. Estaba seguro de que ningún otro investigador se había infiltrado. En cuanto a Byakuya, joven como parecía, probablemente no era una amenaza seria. Los ojos de Tsukiyama bajo su máscara se enfriaron. Realmente no esperaba que Rise estuviera involucrada con un investigador, pero afortunadamente este era solo un novato. El banquete de esta noche no debería arruinarse. Con la tranquilidad de Tsukiyama, los otros ghouls se relajaron. El verdadero festín comienza ahora. Byakuya habló en voz baja mientras desbloqueaba el sello biométrico del maletín. La forma de espada de Jason del 3 se materializó. Ya había escaneado a los ghouls de arriba. Además de Furuta, no vio a nadie particularmente peligroso, como la Big Madame de rango SS de la línea de tiempo original, que no estaba presente. Bebé, lucha. Hazlo bien y mamá te recompensará generosamente en casa. Una mujer en la galería con gafas de sol y mucho maquillaje gritó en voz alta. Esta era Madame A, dueña del desguasador de esta noche. Pero justo entonces, dos figuras aparecieron detrás de Madame A. Kurona y Nashiro Yasuisa, asignadas para protegerla, ya que era la asistente del Dr. Kano que ayudaba a criar sus especímenes. Y en este momento, vieron a Byakuya abajo, solo y rodeado.